Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Se nos olvidó un pequeño detalle, que fue prender las luces, pero fuera de eso, ahí va. Ahora sí, miren, ya se hizo la luz. Gracias por estar aquí conmigo esta tarde, noche aquí desde la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Bueno, pues gracias Miguel Ángel Ontiveros. Gracias a 30 personas más que me están viendo. Gracias a María Eugenia Arredondo, Salvador Ramos Carranza, 30 personas más que lo están viendo. Araceli Montiel, gracias por estar aquí. Un abrazo, Pedro. Feliz año desde Zapopan, Jalisco, Taurino Mercado. Mauricio Mora, Jorge Iñaki Medina Vaca, 30 personas más. Saludos desde Morelia. Eduardo Izquierdo, gracias. Juan Páramo, Juan Díaz, Marco Zacarías, así te apellidas, ¿verdad? Zacarías, bueno, está bien. Gracias por estar aquí con todas tus porras y entusiasmo. Gracias a todos. Bueno, quiero analizar con ustedes algunas situaciones que se antojan necesarias luego de esta pandemia que estamos viviendo. Una fue lo que hoy en la mañana hablábamos, el viajecito de vacaciones que se aventó el señor Hugo López Gatell. Se va a Oaxaca, se sube al avión sin tapabocas, bueno, lo traía aquí de hamaca de papada y hablando por teléfono. Hay gente que tiene que ser modelo de ejemplo y pues ahí a López Gatell, que tendría que estar muy consciente de lo que está haciendo, no lo hace, obviamente sabe que le van a tomar una fotografía, obviamente sabe que se va a difundir, obviamente se difundió, resultó que alguien cercano a mi hijo Pedro le mandó la fotografía y de ahí pum, se hizo viral y luego pasa a otra fotografía que se le toma ya siguiéndole la huella en playas de Oaxaca y pues también lo mismo, ¿no? Sin la distancia, sin nada, 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 nada. Ahora, eso pues allá su bronca, si le da COVID o no le da COVID es problema de él. No, el asunto es cómo el hombre encargado de la pandemia y de su atención en México, que tendría que estar viendo la logística en la distribución, la forma de aplicación, la coordinación de todas las acciones necesarias para llegar hasta la vacunación, pues está de vacaciones. Incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que dentro de su equipo no cabría en este momento un espacio para el descanso. Pero el presidente de la República pensó otra cosa. Dice, este hombre ha trabajado mucho y se fue de descanso porque ha trabajado mucho y si acaso habría que preguntarle algo, se lo tendrían que preguntar a él. Y con eso se quita el problema que todos sabemos que la bronca es grande ante la impreparación y sobre todo, yo creo que lo que más enoja de todo esto, aparte de la lentitud con la que vamos a recibir la vacuna en México, es este manejo faccioso, tendencioso, electorero de la distribución de las dosis, porque pues, el partido político Morena lo está tomando como un logro del partido de cara a lo que serán los comicios de las elecciones intermedias. Hablando de Morena, les he de comentar que Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, acusó a quienes están buscando, él dice, judicializar el proceso de los candidatos que están saliendo de Morena para las diferentes posiciones electorales que se van a jugar en las elecciones intermedias. Y dice, luego de la toma de protesta de integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia dentro de Morena, dice Mario Delgado, se lucha por el proyecto y no por cargos. Dice Mario Delgado, hay que hacerles entender a quienes buscan impugnar el proceso interno que lo que se debe de privilegiar es la consolidación de la cuarta transformación y garantizar que esta dure muchos años. A ver, primera pregunta, Mario Delgado. Digo, tú estás en contra de que quienes se quejan, aspirantes a
a posiciones de gobernador o de diputado o de alcalde o de lo que sea, que tú te sientes inquieto porque ellos están tratando de judicializar un asunto que debería de aceptar cualquier aspirante que no reciba de ti la mano benefactora de la unción. Y yo me pregunto, ¿y tú qué hiciste cuando tú fuiste aspirante a la presidencia nacional de Morena? ¿No judicializaste el proceso? ¿No convocaste apelaste al primer resultado de una encuesta en la que apabullante te ganó Porfirio Muñoz Ledo? En la segunda empataste y en la tercera ganaste cuando le diste la vuelta luego de cientos de millones de pesos invertidos en tu campaña, cuando dices que no hay que patalear por cuando no resultas el vencedor de un proceso interno. ¿Tú lo dices? ¿Tú, Mario Delgado? Hombre, a otro perro con ese hueso. La forma de seleccionar a nuestros candidatos y candidatas, porque aquí ya el genérico es importante, está muy clara. La unidad o las encuestas y aquellos que buscan la judicialización es porque no fueron favorecidos. Hay que hacerlos entender que en Morena no se lucha por cargos, se lucha por el proyecto de nación, por el proyecto de la transformación. Vamos a vivir momentos de definiciones clave, dice Mario Delgado. Bueno, pues no le creo, habrá quien sí le crea, y si tiene la habilidad para contener a todas las fuerzas que se le están oponiendo y que están, sí, repelando porque no les tocó a ellos, pues se te va a poner complicado el asunto, mi querido Carezapo, y las reacciones en Morena no se van a dejar lejos de comprender y de sentir. Quiero también decir que hoy se inauguró el primer periodo de sesiones de este año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí el magistrado presidente, ministro presidente Arturo Saldívar ofreció resolver pendientes que se tienen, como por ejemplo la ley de la Guardia Nacional, que es exprofeso hecha a imagen y semejanza y deseo del presidente de la República. También el decreto del Ejecutivo que redujo los tiempos del Estado a la radio y a la televisión y la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, dictada también a modo desde la Secretaría de Energía. Como siempre, dice Arturo Saldívar, la Corte va a continuar defendiendo su trabajo, los derechos, la democracia, en el marco de la división de poderes. Y bueno, qué bueno que lo diga, ya que tenemos nuestras dudas de que el señor realmente observara esto de el marco de la división de poderes. Tatiana Cloutier hoy tomó posesión como secretaria de Economía. Bueno, realmente no hay nada que sea importante, ya que Tatiana pues viene a ser otra más de los miembros del gabinete del presidente que no tienen la más repapalotera idea de lo que están hablando. Hace el viernes de la semana pasada hablé con un grupo de hoteleros del país y lo menos que me dijeron es que el secretario de Turismo, el señor Miguel Torruco, podría servir para adorno, pero ni para eso sirve. A lo mejor más jovencito, pero que hoy el secretario de Turismo no sirve para nada. Y así nos vamos, díganme a qué secretaría quieren que vayamos. Las condiciones son igualitas. El secretario del Bienestar, por Dios, impresentable. El de Agricultura, por Dios, impresentable. La de la Función Pública, ¿qué te cuento? Olita Sánchez Cordero, que ya, bueno, la pobre debe de traer una especie de, como de corset de Taylor para tantas genuflexiones que ha tenido que hacer el presidente, porque sabemos perfectamente bien que las funciones de la Secretaría de Gobernación se ejecutan en Palacio Nacional. Ahora viene Tatiana Cloutier a sumarse a la lista de
las incapacidades sumadas de los asesores y funcionarios de la alta burocracia del presidente de México. Dice que está en la conclusión del proceso de recepción de la Secretaría, o sea, le están dando toda la información para recibir a la Secretaría. En redes, Tatiana, quien fungió como diputada por Morena y que ahora tiene una licencia indefinida, mostró entusiasmo por el nuevo cargo a la que el presidente la ha hecho acreedora. No sé si merecedora, pero pues ahí está. ¿Qué comentarios ha habido del empresariado mexicano sobre el nombramiento de Tatiana? Habrá que empezar a ver algunos con detalle. Por ejemplo, la comunidad empresarial de Nuevo León, que la conoce bien. Habría que empezar a ver, por ejemplo, la reacción de la comunidad empresarial de La Laguna, de Torreón y de La Laguna, de Coahuila. Habría que, por ejemplo, empezar a ver la reacción del empresariado en Jalisco. Habría que empezar a ver. Pero, pues por lo pronto, Tatiana Cloutier ya es secretaria de Economía. Yo estoy seguro que para ahora ya sabe cuánto vale, cuál es el precio del kilo de la tortilla, el salario mínimo vigente o los salarios mínimos vigentes, el salario mínimo profesional y cosas de estas que son, hombre, detalles como el litro de la gasolina premium o de la rojita, pero pues el hecho es que la señora Tatiana ya tendrá que tener mucha claridad sobre lo que de economía estará tratando en los tiempos por venir. Ahora, le toca una secretaría en medio de la turbulencia, porque si bien el presidente decía que el desempleo en este diciembre había perdido aproximadamente 277,000 empleos, esto atribuible a las empresas de outsourcing, el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, le enmendó la plana al presidente y le dijo, perdón, señor presidente, pero este es un asunto estacional que se da todos los fines de año. Que usted no lo sepa es algo que yo ahí sí no puedo responderle. Nada más que su, por ejemplo, secretaria del Trabajo, la señora Luisa María Alcalde, que la pobre apenas ya acaba de salir del cascarón. No digo que la juventud no pueda ser capaz, lo que digo es que Luisa María Alcalde no lo es. Pues ella le pudo haber dicho al presidente, oiga, señor presidente, no haga usted el ridículo con declaraciones de esta naturaleza. En fin, el hecho es que ahí se empiezan a ver y este año se empezará a ver de una forma muy aguda los grados de incompetencia de los diferentes titulares de diferentes ramos que estarán tratando de paliar este vendaval que se nos viene encima con una serie de problemas de carácter económico fuertes, políticos, por supuesto, más con las elecciones intermedias en medio, y por supuesto de carácter social. La delincuencia, el grado de opacidad de la entrega de los recursos para las obras que está realizando en megaproyectos el faraón López Obrador, son asuntos que se van a poner de color de hormiga y que implicarán una reacción muy puntual de la Secretaría de Economía para paliar muchos de los problemas y claro, aparejado con la Secretaría de Hacienda. Nada más por decir que hoy algunos analistas, platicado esto hoy por la mañana, económicos, están, por ejemplo, mostrando que el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles se van a ver constreñidos por un presupuesto limitado y, digo, porque el presupuesto de egresos de la Federación para este año es el más limitado presupuesto que ha habido en los últimos 100 años en el país, 100 años en el país, y aparte, algunas necesidades externas, verbigracia, la vacuna,
y la aplicación de la misma en la logística que habrá que echarse a andar, le van a quitar por lo menos entre 65 y 75 mil millones de pesos al presupuesto de egresos de la Federación, que son imponderables, que dice el presidente que tiene acumulados, que yo no sé de dónde, y en fin, va a haber una menor tajada de los contribuyentes en este 2021, va a haber un número importante de empresas quebradas, va a haber un número mucho más importante de empleados que se van a ir al desempleo y ya se están empezando a encontrar fórmulas para que algunos empleados que hayan cotizado determinados meses o años en el Instituto Mexicano del Seguro Social puedan sacar parte de lo que sería su retiro bajo la perspectiva de emergencia, por lo que estará enfrentando la persona, el mexicano, que no tenga trabajo en los tiempos por venir. Y no solamente que no lo tenga, sino que no lo vaya a tener durante mucho tiempo. Habrá mucha gente que, confundida por haber perdido un trabajo por una empresa que quebró, estará haciendo miles de gestiones, decenas de gestiones para encontrar un empleo, y se van a encontrar con que la única solución que se podría como paliativo encontrar sería en la economía informal. Y, y todo esto se va a hacer muy agudo, mucho, muy agudo en estos primeros meses del año. 2021 viene muy problemático para México. La recesión que va a salir, digamos, el número oficial que va a salir de nuestra economía en el 2020 se sabrá finales de enero, principios de febrero. Y Banco de México y el INEGI van a tener un trabajo tremendo. INEGI para maquillar las cifras y Banco de México para estabilizar las reacciones de la recesión que vivimos, porque ya acabó, en el 2020. Los meses de marzo, abril, mayo fueron devastadores. Bueno, pues desde ante la emergencia sanitaria y las condiciones climáticas, fíjense nada más, le estaba yo diciendo de las obras, ¿no? Que van a verse muy constreñidas en términos de presupuesto. El presidente López Obrador informó que desde el inicio del año se está aplicando un plan de incremento de producción a las obras del Tren Maya que contempla la implementación de turnos dobles y triples. Cuando tú le metes el acelerador a una obra de esta naturaleza, a menos de que traigas una planeación al estilo de China, no veo por dónde vaya a salir un buen resultado. Lo que vas a hacer en aras de conseguir las cosas más rápido es encarecer tremendamente la obra y entorpecer sus problemas de ejecución, sus métodos de ejecución. Dice, para compensar retrasos por la situación sanitaria y las condiciones climáticas, se inició el año con un plan de incremento de producción en los 4 tramos. El plan consiste en la implementación de turnos dobles o triples. Y yo me pregunto, está bien, vamos a ver, a las pruebas me remito. Yo les aseguro que el Tren Maya, aparte que no se ha acabado de resolver el problema con las comunidades, aparte que no se ha acabado de consolidar el pago de los derechos de vía, aparte de que desde el punto de vista político y ecológico la situación todavía no está totalmente resuelta, aparte de que el plan, digamos, el proyecto maestro del Tren Maya no está afinado y terminado, aparte de que no se han hecho corridas financieras, aparte de todo, estoy absolutamente seguro que el Tren Maya, por las características de lo que aquí dice el presidente, va a salir más caro de lo que nuestros más guajiros sueños nos hubieran vaticinado. Está complicado. Bueno, en los primeros, así como saldo, en los primeros 11 meses del 2020, las remesas en dólares enviadas por mexicanos radicados en el exterior a sus familias
superaron 1.68% las captadas en el mismo periodo del 2019 y se ubicaron enero, noviembre en 36,974 millones de dólares. 36, bueno, pon 40 por 2, 8. Estamos hablando de un poquito más de la séptima parte, un poco más de la séptima parte del presupuesto de egresos de la Federación para este año que corre. Es brutal. Ahora, es tal increíble cantidad de dinero, no la está produciendo la economía mexicana, es el vecino. Y es, digamos, el Producto Interno Bruto, que parte de ello está enviándose desde los Estados Unidos a familias de México, pero con una condición curiosa, ¿no? Estamos hablando de la tercera parte de la población que hay en México, que está produciendo el triple del Producto Interno Bruto de México y que con la recesión a lo mejor es 5 veces más. No lo sé, no hemos hecho los cálculos, pero los haremos en su oportunidad cuando se den las cifras oficiales de la recesión, tanto en Estados Unidos como en México. Pero la diferencia es abismal. Entonces lo que me pregunto es, ¿qué está mal, el mexicano o el sistema en el que trabaja? La solución es muy clara. El sistema en el que se trabaja en la economía mexicana es el que no está bien. Ahora, esta no es una culpa del gobierno de López Obrador, es una culpa del país en su conjunto y por años. Nada más que tendría que haber en el 2021, con los sistemas tecnológicos de gobernanza, de administración, de control de variables, en un marco económico que es de cuchareo, pues tendría que haber un tanto de mayor sagacidad y de acuciosidad en el cálculo de los resultados. Bueno, también decir que Bogart Montiel, uno de los, así se llama, perdón, no es culpa de nadie, uno de los funcionarios más polémicos del INE, incluso acusado de haber hecho contrataciones indebidas, renunció como director de administración del organismo. Y ahí, cuando el río suena, es porque, abajo del agua. O sea, cuando dices me voy y soy director de administración del INE, estás pelas. Porque claro, pues lo primero que diría un ciudadano consciente es, si se está yendo este cuate, que es el que llevaba las finanzas del Instituto Electoral del país, lo menos que podríamos pedir a nuestros congresistas es que se haga una auditoría al Instituto Nacional Electoral y que se determine a través del Tribunal Electoral de la Federación. Vamos a ver si hay algún tipo de reacción. No lo creo, no lo veo. Habrá que esperar. Pero por lo pronto, miren, así nada más para que nos demos cuenta del tamaño, ¿no? El 8 de septiembre, un juez federal vinculó a proceso a 4 funcionarios del Instituto Nacional Electoral, entre ellos al propio Bogart. Me imagino que los papás vieron la película esa de Humphrey Bogart, ¿no? Y Casablanca, y en una de esas, pues le pusieron como Humphrey Bogart. El problema es que le pusieron como nombre el apellido, pero bueno, esa es otra cosa. El señor se llamaba Humphrey y se apellidaba Bogart, y pues Bogart le pusieron, y pues le pusieron Bogart Montiel. Ya, cómo me hubiera gustado estar en su bautizo, pero eso pues no nos tocaba. La vida nos fue injusta. Bueno, el señor Bogart Montiel adjudicó de manera directa un contrato de alimentos para el Instituto Nacional Electoral y de eventos por 105 millones de pesos. Pues como decía mi mamá cuando acabamos de comer, pues ¿qué comieron? Que se llevaron esa lana. ¿Sí? Esto es lo que les puedo comentar de este Bogart Montiel. Ahora no sé por qué, pero el apellido ese de Montiel, no sé por qué me suena tan familiar.
Em, Va a llegar Joe Biden a la presidencia, por cierto, el miércoles se va a determinar en el Congreso de los Estados Unidos al ganador con la oficialización de los resultados del colegio electoral. Luego de las presiones que ha recibido por ejemplo, el secretario de gobierno de Georgia, derechito el presidente de los Estados Unidos, en una grabación que se coló y que lo acabó al presidente norteamericano, y que además encumbró al secretario de gobierno del estado de Georgia, que le dijo no al presidente, no, ¿eh? Y mira a quién le dices no, al presidente de los Estados Unidos, porque le pedía al presidente que reconviniera los resultados porque le habían hecho trampa. Bueno, el hecho es que el miércoles se determina el colegio electoral de los Estados Unidos al ganador. Y el día 20 viene la toma de posesión, a la que estoy seguro no va a ir Donald Trump, eso es lo de menos. Lo que sí es importante, creo, mencionar, es que va a cambiar, y eso nos interesa a nosotros, la política migratoria hacia México. Y por lo mismo tendría que adaptarse, modificarse de alguna manera en fin, negociarse cómo se puede hacer un empate entre las políticas públicas del Departamento de Homeland de los Estados Unidos y el Instituto de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y, por supuesto, Gobernación, para el tratamiento de los migrantes. Hoy hubo una reunión de la 32ª reunión, que es tradicional todos los años, de embajadores y cónsules de la Cancillería mexicana que se unen en torno al canciller, a Marcel. Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, adelantó que se va a hacer un plan para atender a los migrantes que esperen en México su petición de asilo a los Estados Unidos. Se anunció que una de las primeras acciones de Biden será la cancelación del programa de devolución a México de migrantes centroamericanos, conocido como el Quédate en México, que nos ha ocasionado una serie de problemas sociales en la frontera tremendos. Vamos a ver si la adaptación de todo ello se da. Hoy me tocó buscar al cónsul de México en Hawái. Les voy a contar una anécdota familiar. Resulta que mi hermana Gaby se fue el 29 de diciembre, se fue con una amiga a Hawái. Se fueron a pasar el fin de año en Hawái. Y les habían pedido en la aerolínea que se sacaran un certificado de no COVID en México 48 horas antes de que se fueran. El certificado se obtuvo, se hicieron la prueba, tanto la amiga de mi hermana como mi hermana, llegaron al aeropuerto de Hawái, que aquí no aceptamos, dicen en Hawái, certificados de COVID mexicanos. Pero es que aquí dice que no tengo COVID, pero no lo avalamos, porque no han sido autoridades norteamericanas los que lo han sacado. Para no hacerte el cuento largo, del aeropuerto, confinadas en una camioneta, al hotel, metidas en el cuarto, 15 días. Ya llevan, pues lo que va del 29 para acá. Bueno, vamos a pensar que llegaron el 30, ¿no? Ya llevan 5 días, ¿no? 6 días. 5 días. Bueno, pues ahora se van a tener que echar otros 11. Y le digo, ¿y qué están haciendo? O sea, se van a sacar los ojos después de estar ahí. Pues resulta que en Hawái les están hablando constantemente a su habitación para certificar que están ahí. Constantemente. Bueno, les hicieron cambiar todo su plan de vuelo. Todo su plan de vuelo. Y
y les decíamos en un chat, pues pónganse, decía mi hermana Kiki, pónganse a jugar, y mi esposa, pónganse a jugar a las escondidillas, jueguen, ya no sabíamos ni qué sugerirles, y lo único que tienen es una televisión y la ventana que da al mar. Obviamente, pues busqué al cónsul de México en Hawái y resulta que no está. Bueno, se puede entender que no esté, porque está en la reunión de México, pero nadie atiende nada en el consulado, nadie atiende, no se contesta en el consulado, pues porque no hay nadie que atienda. O sea, te podría dar allá en Hawái un cólico miserere y no hay un alma en el consulado mexicano de Hawái que atienda a nadie. Ni el cónsul, ni el personal, ni nadie. Pues entonces le hablé al cónsul a su celular. Y entonces me dicen, por favor, déjele un mensaje al cónsul. Le dije, bueno, algo. Y me dice, we're sorry, el mailbox del cónsul está saturado. Thank you, bye. Fin de la historia. En fin, esto es nada más anecdótico para que nos demos cuenta lo que ha trastocado el COVID todo y a todos. Hoy empezó México a ejercer en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente. ¿Quién está al frente como embajador? Un hombre que yo considero un hombre muy capaz, que es Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre inteligente. Y colocó, pues, en la mesa la bandera mexicana que formara parte del Consejo de Seguridad del 2021 y 2022. La primera temática que trae México en su agenda es el encontrar la promoción de una cooperación internacional eficaz para atacar el tráfico ilegal de armas pequeñas y de armas ligeras como un importante obstáculo para la paz. En estos años, México se va a esforzar por cumplir con el compromiso hacia la comunidad internacional, promoviendo que haya transparencia y rendición de cuentas. Y también, ya que estamos ahora en lo internacional muy activos, esta está preciosa, Andrés Manuel López Obrador dice que ofrecerá asilo político y buscará que se indulte a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Este lunes, Vanessa Baraister, que es magistrada británica del Tribunal Penal Central de Londres, negó la extradición a Estados Unidos de Assange al considerar que es perjudicial para su salud mental y que incluso el hombre ya presenta riesgo de suicidio. Y dice López Obrador, estoy a favor de que se le indulte. No solo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, entiéndase a Marcela, que hagan los trámites correspondientes para que solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Julian Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. A ver, presidente. ¿Quién está buscando a Julian Assange para ejercer, en su caso, un ámbito de justicia, considerando que el señor Assange puso en entredicho la secrecía y la clasificación de información más que clasificada del gobierno de un país? Pues Estados Unidos. Estados Unidos está buscando la extradición del Reino Unido. Y el presidente se le ocurre ofrecerle a Julian Assange asilo político. ¿Qué es lo que genera esto? Nada más, ¿qué es lo que genera? Me pregunto. Porque el Reino Británico dice, el cual se puede suicidar si se manda a Estados Unidos. Por razones médicas, nosotros consideramos que se debe quedar aquí. Ahora, analicemos un poco.
el señor Julian Assange estuvo confinado años en la embajada de Ecuador. Entonces, dice Ecuador, Estados Unidos, pues como que no pega, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba ahí Rafael Correa, porque Rafael Correa pues, le echaba bronca a Estados Unidos, porque el ofrecimiento de asilo pues, procedía. Pero que el presidente de México se meta de la forma más gratuita a ofrecerle asilo político a un cuate que está buscando otro país en extradición y ese país es su socio comercial en el TEMEC, se me hace estúpido. Así. Bueno. Autoridades de Estados Unidos están evaluando la posibilidad de reducir a la mitad la dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID para acelerar la campaña de inmunización. Eso lo dice Moncef Slaoui, que es el responsable del programa de vacunación. Están tratando de que Moderna sea mucho más accesible en términos logísticos. Moderna informó que producirá al menos 600 millones de dosis de su fórmula en contra del COVID en el 2021, un aumento de 100 millones de dosis frente a su previa estimación, en momentos en que Estados Unidos sigue con la implementación de la vacuna. Boris Johnson admite que el país atraviesa un momento crítico y que los casos de COVID aumentan de manera alarmante y dice frustrante en todo el territorio. Anuncia un bloqueo nacional para Inglaterra hasta el 15 de febrero. El propósito es combatir la nueva versión del COVID ahí detectada y entre las nuevas reglas figuran, por ejemplo, las escuelas primarias y secundarias, así como las universidades, estarán cerradas para el aprendizaje presencial, excepto para los hijos de trabajadores clave. Los estudiantes universitarios no regresarán hasta al menos mediados de febrero. Todas las tiendas no esenciales y los servicios de cuidado personal, peluquerías, gimnasio, todo, pelas, cerrado. Los restaurantes solo pueden ofrecer comida para llevar y nada más. Esto de los restaurantes es tremendo. Austria extiende el confinamiento por el COVID hasta el 24 de enero y dicen, y ahí veremos otra vez. Polonia informa que tiene la intención de vacunar a 2.900.000, 3 millones de personas en contra del COVID antes de que termine marzo. O sea, el Washington Post cuestiona al régimen chino por ocultar información y revive la hipótesis sobre el origen artificial del coronavirus. Le he buscado mucho este tema de que si el virus pudo haber sido un virus soltado a propósito. Francamente pienso que no, pero lo que pienso que sí pudo haber pasado es que este virus experimental sí se pudo haber hecho en China y se les pudo haber pelado, se les pudo haber escapado. Que además no pienso que sea difícil de que se les haya ido de control. Eso es lo que yo pienso. Porque nadie avienta un virus así cuando sabes que también te va a pegar a ti. ¿A poco vas a aventar el virus para decir, oye, pégale a todos menos a los chinos? Cuando ves un chino, no le pegues. No, pues seguramente estaban en un proceso de investigación, llegaron al virus y se les diseminó. Y cuando se dieron cuenta, anunciaron, avisaron. Oye, aquí hay un virus muy misterioso en la manga, pero pues avisaron. Yo creo que esta tendencia de lo que pudo haber sido el inicio del COVID se me hace creíble. Sí, se me hace creíble. Por cierto, ahora que estoy leyendo a de Y Julia retó a los dioses, narran cuando el emperador Severo estaba recorriendo el imperio y se encontró con que parte de sus legionarios empezaron a salir con pústulas y cosas,
había vivido Roma, bueno, el imperio, lo que se llamó la fiebre antonina, cuando Marco Aurelio, como emperador, muere, justamente por la pandemia de la fiebre antonina, y les tocó un rebrote en el Nilo de la misma fiebre antonina que había durado 28 años en el Imperio Romano y se continuó en otra parte del mundo. Claro, eran momentos de dispersión del virus diferentes, ¿no? Pero pues, imaginen ustedes, si la mutación viral es parte, desde mi punto de vista, de la evolución de las especies, pues podría un virus como este haber sido un virus de laboratorio que se les hubiera pelado. En fin. También decirles que a esto me preocupa profundamente. El ayuntamiento de la localidad francesa de Vaux-le-Pénil y varias iglesias de Échaux-Boulogne y de Écrin, en el departamento del Sena y de Marnay, aparecieron hoy con varias suásticas pintadas en paredes de edificios públicos. Esto lo denuncia hoy Le Figaro. A lo mejor para nosotros esto no significa nada, pero para un país que vivió la ocupación, como es el caso de Francia, y ver suásticas en, en lugares así, se me hace profundamente preocupante. Desde el punto de vista social, es, yo les podría decir, digamos, apelando a la historia, imperdonable. Creo que esto va a traer muchísimas reacciones en Europa. La Unión Europea está advirtiendo otro problema. Estoy hablando de problemas potenciales mundiales, ¿no? La Unión Europea advirtió a Irán que su anuncio sobre el inicio de procedimientos para enriquecer uranio al 20% tiene implicaciones serias y supondría el quiebre del acuerdo nuclear firmado en el 2015. Estados Unidos ya se había salido de la Unión Europea no, pero esta posición de la teocracia iraní pone en entredicho la política diplomática de este acuerdo con Irán. Y esto podría ser uno de los primeros problemas con los que se enfrente el presidente Biden al inicio de su mandato. Bueno, pues así es como están las cosas. No te enojes, Armando. Armando Reyes, te mando un abrazo. El morenavirus, hay que exterminarlo ya. Bueno, sí, el otro día hice una pregunta, ¿no? Pues fue la del fin de semana. Fueron 70 y tantas mil personas las que pasaron por nuestras formas de consulta y preguntamos, en el 2020, ¿qué fue más peligroso, el COVID o AMLO? El 87% dijo que AMLO. Fíjense, y luego dice el señor que esto de la suástica es terrible. Y luego dice el señor que tiene una popularidad inusitada. Bueno, ¿qué más? Bonjour, monsieur Petier. Pierre, ¿no? Mejor Pierre en francés. ¿Qué otra cosa más les puedo decir? Morena vive. No, pues sí, claro que sí. Y más en la costa. Bueno, ¿qué más? Bueno, no hemos tenido la oportunidad incluso de hacer parabienes, ¿no? Yo les deseo en este 2021 que haya un ámbito de fraternidad. El presidente de México ha hecho
muchos hierros, ha cometido muchos errores, muchos en su mandato, muchísimos. Yo pienso que el más grave de todos ha sido esta promoción de la división del país, de la confrontación de México. Y yo quisiera hacer con ustedes un deseo, formular un deseo, porque haya unidad entre los mexicanos, porque tengamos objetivos comunes. ¿Cuáles pueden ser? Pues que haya salud, porque si no hay salud, pues no hay nada. Que haya paz, porque si no hay eso, tampoco hay nada. Que haya eh, buenas intenciones políticas de buenos vecinos entre nosotros, que aprendamos a darnos la mano, a ayudarnos. Yo invitaría a todos los mexicanos a que no veamos a la envidia con el rasero y sí veamos a la competencia como una forma de inspiración. Hay un dicho aquí en los Estados Unidos que dice, no sé por qué el pasto de mi vecino es más verde, pero lejos de envidiar ese pasto verde de mi vecino, lo que pretenderé es tener el mío más verde que el de él, o por lo menos igualarlo, si ya no se puede más verdor. Yo pienso que México en estos años ha perdido mucho, mucho, demasiado. Los daños que hemos sufrido los mexicanos en estos últimos 24 meses, en algunos aspectos han sido irreparables, porque hay una fractura tremenda entre nosotros, porque no hay concordia, porque, porque nos hemos sacudido de nuestra conciencia la tranquilidad de ser y hacer el bien ante los demás, porque, porque no nos vamos a entender en medio del griterío. Yo pienso que México ha perdido el rumbo. Hace muchos años, nuestro país perdió el tener un proyecto de gran país, el, el tener el derecho a la ambición, el tener una base de educación firme, certera, buena, congruente con la realidad de un mundo que nos pide mucho conocimiento. El que campee en nuestro México un ánimo para todos, en donde puedan florecer las bellas artes, pero también los buenos sentimientos, la buena literatura, la música, la pintura, la crítica constructiva entre todos. Pero nos hemos ido por la ley del menor esfuerzo y por esta idea de aquí se hace lo que yo quiero. No somos un pueblo disciplinado. Y esto nos ha quitado muchos puntos. Hoy me siento profundamente preocupado por el México que se nos viene encima. Vamos a vivir muy agrias experiencias en el tiempo por venir, en los meses por venir. Se va a poner muy complicado. Yo he visto a mi México reaccionar cuando tiembla y se caen edificios. He visto a México en la zozobra. He visto que nos podemos juntar y unir nuestros brazos y nuestra fuerza sin distinguir qué brazos son o están cubiertos por camisas finas, qué otros por camisetas raídas por el tiempo. Y todos nos hemos hermanado y entrelazado nuestro esfuerzo para hacer
hasta lo imposible, por vivir y salir de un hoyo cuando la adversidad se nos pone de frente. Pero hoy veo a mi México dividido, confrontado, peligrosamente confrontado. Y como Rubicón, veo al México de los próximos 12 meses muy violento. México vivirá páginas tremendamente fuertes de violencia. Perdonen que lo diga, solamente advertir que si lo digo es para que ustedes tengan los ojos bien abiertos y prevengan lo que sea. Va a haber mucho sufrimiento. Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco, como siempre, muchísimo el favor de su atención. Y pues, feliz año, que este 2021 sea un año de prueba, de entereza estar enteros y de lucha. Yo pienso que la vida se empieza a perder cuando se deja de luchar. De hecho, no hay forma más rápida de envejecer que darse por vencido. Pienso que la juventud es por definición guerrera y les invito a todos a que conserven esa actitud guerrera de combatir, de luchar y de resistir tanto que de adversidad se nos va a presentar en los próximos meses. Les abrazo, les agradezco, les deseo, si no lo mejor, porque el tener siempre lo mejor es un imposible de la vida, pero sí el ver lo que nos pase con ojos que nos permitan reaccionar hacia lo que nos suceda en términos positivos para salir de aquello, lo que sea, que nos pueda suceder. A todos les deseo mucha fuerza, mucha unidad, mucha concordia, mucho valor, mucha hermandad, mucho amor. Les espero el día de mañana en centralfmonline.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y también, por supuesto, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 104 estaciones de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Gracias a todos por su presencia. Sí, hay una sociedad resentida por gobiernos, por supuesto. Y eso es parte de nuestra historia, ¿eh? Nada más les dejo a ustedes este análisis. En América Latina, en el continente americano, después de la escisión de Europa, ¿cuántos países, aparte de México, cayeron en volver a proponer imperios en lugar de repúblicas? En toda América. ¿Cuántos? Se los dejo para que lo reflexionen. México se ha equivocado muchas veces. Ya es tiempo de acertar. Y para acertar hay que ser asertivos, dejar los resentimientos a un lado. Nos conviene a todos. Gracias y buenas noches.